minutos. Vamos a nuestro bloque de salud ya a esta hora, porque vamos a abordar un tema bien interesante. Por distintas razones, ya sea por rechazo al maltrato animal, por conciencia ambiental o sencillamente por comer de manera más saludable, mucha gente adopta dietas vegetarianas o veganas. Claro. Pero el fenómeno no se da solo en adultos, sino también en los más jóvenes, incluso en los niños. Niños o adolescentes, claro. Y de eso nos va a hablar Paulina Mella, nutricionista de Clínica Vespucio, quien nos va a recomendar seguramente en algunas dietas que pueden a lo mejor adaptarse o no. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida, Hola. gracias por estar con nosotros. Buenos Paulina. días. Claro que pueden adaptarse, Ya. sí. Es importante, eso sí, asesorarse sobre todo en niños, pero claro que puede ser, es totalmente viable una dieta vegetariana y vegana en las distintas etapas de la vida. Tú nos contabas, Paulina, que cada vez más niños llegan a la consulta, precisamente a tu consulta, por buscando alguna orientación por estas dietas. ¿Qué motiva a esos menores a adoptar una dieta vegetariana o vegana? Porque en adultos uno lo puede entender por las Claro. razones que ya mencionábamos, pero en niños es más extraño. Sí, mira, no se conoce muy bien la razón, pero muchos niños y muchos papás llegan afligidos porque sus hijos no aceptan, inclusive desde su primera alimentación complementaria, el consumo de origen hay un rechazo animal. más. Hay un rechazo y nada, ni siquiera que esté disfrazado con otros alimentos, ni siquiera que los papás tengan esta tendencia de alimentación vegetariana o vegana, O sino sea, que sin tener papás vegetarianos, de todas innatamente, maneras ellos la adoptan. Claro, innatamente lo hacen y lo bueno es que están siendo escuchados por estos papás y por eso llegan a la consulta. Claro, yo les contaba antes de empezar la entrevista, yo tengo un hijo pero de 11 años. ¿Qué Ya. pasa antes? Porque claro, 11 años uno dice, quizás empezó a comer, sus primeras comidas siempre fueron completas y con carne, pero a él ya le provoca rechazo, el olor a la carne, por ejemplo, pregunta, sabe, además es una generación, niños y adolescentes con mayor razón, sumamente informada o Muy, sobreinformada. sí, Entonces me dice, no sé, los mariscos, en esto, las vacas, en lo que contamina también los jóvenes, lo que contamina y la huella de carbono de los vacunos, en fin. ¿Cuándo sería una edad en que tú dijeras, bueno, ya, que coma, que reemplace las legumbres con la carne, por ejemplo? No, es que no hay edad para esto. Ah, sí, desde puede la ser de- gestación, lactancia, hay niños que jamás han consumido ni siquiera de cuando estaban Perfecto. en ¿Y la vida eso intrauterina. con reemplazo de otros alimentos o necesariamente tienes que tener vitaminas u otro suplemento? Hay que suplementar, Ah, sí. ya. Es importante suplementar con alguna... La principal vitamina es la vitamina B12 que hay que suplementar. Lo otro puede ser adquirido a través de alimentos de origen vegetal. Ajá, o sea, son dietas seguras de todas maneras Sí, para ellos. absolutamente seguras, aprobadas también. Y se puede tener, como te digo, en todas las etapas de la vida. Cuando los niños o adolescentes, por ejemplo, son más deportistas y quizás necesita, o ese, no sé si ya a esta altura es mito, pero que necesita desde leche tener esta alimentación completa, tiene que tener están en proceso de crecimiento por lo Claro. demás, tienen que tener necesariamente una visión profesional. Sí, Siempre. y una visión profesional que sea orientado también a esta tendencia, porque hay algunas falencias, digamos, en el caso de que no se conoce y se exige de parte de algunos profesionales el consumo de productos de origen animal que no son necesarias. Entonces, ¿Cómo cuáles? por ejemplo, que se dice, no, está en crecimiento, tiene que comer carne, usted ve cómo la consume, pero el niño tiene que recibirla, o el adolescente porque está en crecimiento. O el consumo de leche también. O Incluso, el ¿no? consumo de leche, o el consumo de huevo, pero no es necesario. Entonces tiene que ser asesorado por alguien que sea especialista en el tema para que no vaya a obligar a un niño o a un adolescente que está tomando esta determinación y que la familia lo está apoyando incluso, Sí. así que por Claro, eso porque uno tiene igual que se ser desorienta, asesorado. porque no sé, si Sí, tu hijo por tiene supuesto. 11 años, Sí. tú dices, bueno, o sea, yo digo, se le pasará, no lo veo como algo grave, porque si Claro. tiene una otra alimentación por otro lado, pero ahí está el punto de vista profesional para que te digan, ¿sabes qué? Sí, se le puede pasar, pero si no se le pasa, entonces dejó de comer carne, no sé, a los 11 años y de ahí qué pasa. Y cuando, sobre todo cuando tú decías, cuando están en gestación, las mamás embarazadas, que nos pueden estar viendo, puede ser de mucha utilidad para ellas mismas incluso. Sí, sí, mira, no es lo mismo, por ejemplo, hay vegetarianos y veganos que llegan a mi consulta que se han alimentado, no sé, de fideos solos y de papas fritas y son veganos y se sienten maravillosos, pero no, si tiene que ser algo muy equilibrado, entre más colores, más nutrientes. Eso Tiene- sigue siendo cierto. Claro, tiene que estar las 4 comidas en el día para que alcancen los requerimientos nutricionales que ellos necesitan.
Entonces tiene que ser algo bien asesorado y bien responsable. Muchos adolescentes, muchos niños o en etapa de edad escolar se están pasando el dato y no se están alimentando muy bien, así que esa es la recomendación principal. Para tener un ejemplo concreto, por ejemplo, por el caso de las proteínas, ¿cómo reemplazar las proteínas animales en el caso de los menores? ¿Con qué alimentos? ¿Dónde y en qué cantidades? Bueno, las cantidades van dependiendo de las edades, pero la base de la alimentación vegetariana son las legumbres, unas legumbres que tienen que estar acompañadas de un hidrato de carbono, por ejemplo, de arroz o fideo o choclo, papas, como se hace habitualmente en las legumbres, claro, los guisos, digamos. También, bueno, hay otros productos como la quinoa, que son altas en proteínas, que no es necesario además agregarle otra proteína de acompañamiento, sino que solo con verdura ya está completa una alimentación. Bueno, está también la soya, que eso también es muy consumido. La carne de soya. La carne de soya, que se llama carne de soya en realidad porque aparentemente se parecen algo. Sí. Pero es soya. Claro, es soya. Y lo otro es, bueno, el seitán también, que es del gluten. El seitán se llama. También que, bueno, aparentemente parece inclusive ahí un bistec, si uno lo ve en alguna preparación. Pero esto no tiene nada que ver con el sabor de lo que es la carne, es solamente por nombre o por visual. Paulina, ¿qué efectos puede tener una alimentación que no es completa y en cuánto plazo se puede ir manifestando? Mira, hay una reserva por lo menos de 3 años de la vitamina B12, que es la vitamina, digamos, principal. Pero, bueno, las carencias van desde el crecimiento inadecuado, de tener problemas neurológicos incluso, porque tiene que ver con el sistema nervioso, la vitamina B12, pueden haber, bueno, caída de pelo, el crecimiento cóncavo de las uñas. Aparentemente se ven también, se nota también niños que se ponen como más tranquilos, más quietos, para que todos los nutrientes sean absorbidos, digamos, que no estén en tanto movimiento, para que sean lo basal por lo menos que se tiene que consumir. Entonces, las carencias tienen que ir viéndose siempre a través de exámenes, ahí tiene que ser por lo menos pedirse periódicamente una vez al año. Los suplementos son muy variados, por ejemplo, de la vitamina B12 hay sublinguales, inyectables, en polvo, hay muchas formas como vaya acomodando a las personas. ¿Y un monitoreo que hay que hacer durante toda la infancia? Sí, anualmente por lo menos, hay una vez al año un chequeo. ¿Y hasta qué edad? No, si van a tener una dieta vegetariana y vegana, tiene que hacerse constante. Constante. Sí. Y ahora, ¿en qué efecto? Cuando yo te preguntaba los efectos, me imagino que depende de la edad. O sea, si es un niño, no sé, de 5 años, que no sé si él tomará la decisión, pero me imagino que es porque viene una familia que a lo mejor es vegana o vegetariana. ¿Va a incidir de manera distinta en un niño de 5, de 10, un adolescente de 15 o ya, no sé, un joven de 20 y tanto que a lo mejor está en la universidad o en estudios superiores y requiere a lo mejor más que en el tema del crecimiento, la concentración, en fin? Sí. ¿Eso depende de cada edad? Depende de la edad. O sea, la dosis depende de la edad. Los nutrientes tienen que ser por igual. Claro, por igual. Sí, entonces las dosis ahí van a ir cambiando, pero en general de 10 a 20 microgramos de la vitamina B12, que es la que yo doy énfasis porque es la que no está en alimentos de origen vegetal. Ese es como el promedio más o menos que se tiene que recibir. Bien, pues importantes datos entonces, sobre todo si es una tendencia que va tomando cada vez más fuerza y para tomárselo en serio y con responsabilidad se puede, pero con las precauciones del caso, ¿no? Claro, no presionar ojalá en la alimentación a los niños, sino que informarse. Es lo peor, sí, de todas maneras. Es cierto. Gracias, Paulina, que estés muy bien. Muchas gracias por la Buen día. invitación.